Tom Aspinall no llegó a la cima por casualidad, llegó destruyendo a todos, finalizando peleas, ganando cinturones y convirtiéndose en uno de los pesos pesados más temidos del planeta, un campeón que acumuló knockouts, sometió a rivales de élite y que, cuando por fin tocó el oro, parecía destinado a dominar la división durante años, y ahora, en cuestión de semanas, todo eso podría desaparecer. En este video vas a entender por qué el campeón del mundo está más cerca que nunca de romper con la UFC, por qué hay dinero, poder y decisiones internas que le empujan hacia la salida, y por qué la PFL no es una locura, sino una amenaza real. Quédate hasta el final, porque lo que se está moviendo ahora mismo no se ha contado como te lo voy a contar hoy. Aspinall llegó al cinturón como llegan los depredadores, rápido, violento y sin pedir permiso. Récord demoledor, la mayoría de sus victorias antes del límite, knockouts brutales, sumisiones limpias y una imagen clara, el tipo que podía hacerlo todo. Derribar, golpear, finalizar. Cuando ganó el título indiscutido, muchos pensaron que empezaba una era. Lo que nadie imaginaba es que esa misma era iba a empezar a romperse en su primera defensa. Abu Dhabi, octubre de 2025. Un evento diseñado para consolidar su legado. Aspinall contra Ciryl Gane. Grappling contra striking. Poder contra técnica. Desde el primer minuto la pelea fue tensa, intercambios duros, golpes limpios, sangre, presión constante. Aspinall avanzando, buscando llevar la pelea a su terreno, Gane encontrando espacios y conectando. El combate estaba vivo, peligroso, impredecible, hasta que todo se detuvo. Minuto 4 del primer asalto. Un intercambio corto. Dedos extendidos. Doble piquete en los ojos. Aspinall retrocede, se cubre la cara, no ve. No es teatro, no es exageración, no es una pausa estratégica. No ve absolutamente nada. El árbitro entra, el médico revisa, la pelea se detiene y lo que tenía que ser la noche más grande de su carrera se convierte en un contest que incendia a todo el mundo. En segundos, el relato cambia. De campeón dominante a dudas. De respeto a sospecha. Redes sociales explotando. Gente diciendo que exageró. Que podía seguir. Que no quiso continuar. Y entonces pasa lo impensable, la duda no viene solo de los fans, viene desde arriba. Desde la persona más poderosa del deporte. Desde el presidente de la UFC. Tom no quiso continuar. No, Tom no podía. No, Tom estaba lesionado. No, Tom no veía. Esa frase lo cambia todo. Porque cuando el jefe habla, el resto repite. Y a partir de ahí, Aspinall empieza a perder algo mucho más peligroso que una pelea, empieza a perder control sobre su propia historia. Durante días, semanas, la narrativa se vuelve tóxica. Que si estaba perdiendo. Que si Gane tenía el momento. Que si usó la falta como salida. Mientras tanto, Aspinall no está en casa descansando, está entrando y saliendo de hospitales, haciéndose pruebas, viendo especialistas, escuchando diagnósticos que nadie quiere oír cuando vive de pelear. Y aquí es donde la historia pega el giro que muchos ignoraron. El daño no era menor. Trauma en ambos ojos. Inflamación. Fractura orbital. Visión doble persistente. Y un diagnóstico raro, serio, peligroso, síndrome de Brown. Un problema que puede requerir cirugía ocular. Un problema que puede acabar con una carrera si se ignora. Aspinall lo dijo claro. No iba a pelear ciego contra uno de los mejores strikers del mundo. No por miedo. Por inteligencia. Por supervivencia. Pero para cuando la verdad médica salió a la luz, el daño ya estaba hecho. Su reputación había sido golpeada. Y lo más importante, la relación con la UFC empezó a resquebrajarse. No hubo llamada. No hubo mensaje. No hubo apoyo público claro. Solo silencio por un lado, y declaraciones minimizando el problema por el otro. El campeón del mundo, el hombre que aceptó peleas con poco aviso, que fue suplente, que esperó más de un año por oportunidades, estaba solo en el momento más delicado de su carrera. Y esto no empezó con el piquete en los ojos. Esto viene de antes. De retrasos. De parones. De decisiones que no dependían de él. De ver cómo otros avanzaban mientras él esperaba. De sentir que el cinturón no garantizaba respeto ni estabilidad. El dinero entra en escena. Su padre lo dice sin rodeos. El boxeo paga más. Mucho más. La comparación con otros campeones que se fueron y multiplicaron sus ingresos no es teoría, es realidad. Y cuando un peleador empieza a pensar como prizefighter y no como empleado, las cosas cambian. A eso súmale algo que en la UFC no se perdona. Aspinall ha dicho que prefiere dejar el cinturón antes que pelear con un amigo cercano. Y esa sola frase encendió todas las alarmas. Porque para la empresa, el cinturón es negocio. Para él, también es lealtad. Todo esto ocurre mientras su contrato se acerca al final. 2, quizá 3 peleas. Nada firmado después. Ningún compromiso a largo plazo. Y al otro lado, una liga que ofrece dinero, protagonismo y libertad. La PFL no es un rumor. Es una opción real. Una puerta abierta. Y ojo, porque esto que acabas de escuchar es solo el comienzo del video.
Si quieres entender por qué esta ruptura puede ser definitiva, qué movimientos se están haciendo en silencio y qué escenario es el más probable para el futuro de Aspinall, quédate, porque lo más fuerte todavía no ha salido. Y antes de seguir, suscríbete, deja like y comenta qué crees que va a hacer Tom Aspinall, porque lo que viene ahora va a dividir a mucha gente. Mientras el público discutía si había sido correcto parar la pelea, dentro de la UFC el problema ya no era médico, era político. Porque cuando un campeón deja de encajar en el relato que la empresa quiere vender, deja de ser protegido y empieza a ser incómodo. Aspinall pasó de ser el futuro de la división a convertirse en un tema que nadie quería tocar de frente. Lo más grave no fue el piquete en los ojos. Fue lo que vino después. Semanas sin comunicación directa. Declaraciones públicas que minimizaban la lesión. Informes médicos que salían tarde. Y una sensación constante de abandono. El mensaje implícito era claro, el sistema seguía funcionando con o sin él. Aspinall empezó a medir cada palabra. Ya no hablaba como un campeón seguro de su sitio. Hablaba como alguien que sabe que su margen de error se ha reducido a cero. Cada entrevista sonaba calculada. Cada silencio decía más que una respuesta larga. Y cuando un peleador entra en ese modo, es porque está evaluando salidas. Aquí entra un detalle que muchos pasan por alto, el tiempo. Aspinall no es un novato ni un veterano acabado. Está en su mejor momento físico. Cada mes fuera, cada lesión mal gestionada, cada pelea retrasada, es dinero que no vuelve. Y él lo sabe. Su entorno lo sabe. Su padre lo sabe. Y los managers de otras ligas también. Porque mientras en la UFC las cosas se enfrían, fuera se calientan. Conversaciones privadas. Llamadas que no salen en redes. Proyectos que no se anuncian, pero se preparan. La PFL no necesita convencerlo con promesas vacías. Le habla de números. De control. De calendario. De protagonismo real. Y hay algo más profundo que el dinero. Respeto. Aspinall es un peleador que se siente leal a su gente. A su equipo. A sus compañeros. Cuando dice que no pelearía contra un amigo, no es pose. Es identidad. Y ese tipo de identidad choca frontalmente con una empresa que prioriza peleas rentables sobre relaciones personales. Desde fuera puede parecer un capricho. Desde dentro es una línea roja. Porque cuando un campeón está dispuesto a soltar el cinturón antes que traicionar a alguien cercano, está diciendo algo muy claro, el título ya no es lo más importante. Y eso, en la UFC, es imperdonable. Las respuestas desde arriba no ayudaron. Frías. Directas. Sin empatía. La clásica lógica de el show continúa. Pero Aspinall no es un nombre más en una cartelera. Es un peso pesado campeón, europeo, con mercado, con narrativa, con futuro. O al menos lo era, hasta que empezó a cuestionar el guión. Y aquí la tensión se vuelve peligrosa. Porque no estamos hablando de un despido ni de una ruptura inmediata. Estamos hablando de desgaste. De dejar que el tiempo haga el trabajo sucio. De empujar a un campeón a tomar una decisión que luego parezca voluntaria. Aspinall empieza a sonar distinto cuando habla del futuro. Ya no dice cuando vuelva a pelear. Dice cuando esté sano. Ya no habla de rivales. Habla de salud. Ya no habla de la UFC como casa. Habla de opciones. Y cuando un campeón empieza a hablar así, el final rara vez es feliz. Mientras tanto, la división se mueve sin él. Nuevos nombres. Nuevas peleas. Nuevos titulares. El cinturón sigue ahí, pero su peso simbólico se reduce. Y eso genera una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si Aspinall vuelve y nada es igual? ¿Qué pasa si gana y sigue sintiéndose fuera? ¿Qué pasa si pierde y se confirma la narrativa que otros ya empujaron? Es en ese punto donde la PFL deja de ser un plan B y se convierte en una alternativa lógica. Menos política interna. Más control personal. Un formato distinto. Y sobre todo, la posibilidad de reconstruir su historia sin depender de una sola voz. Pero todavía hay algo más grande en juego. Algo que no se decide en contratos ni en ruedas de prensa. La identidad de Aspinall como campeón. Como peleador. Como figura pública. Porque si vuelve a pelear bajo las mismas condiciones, con la misma desconfianza, con el mismo ruido, el daño puede ser irreversible. Y ahora mismo, mientras grabamos este video, esa decisión todavía no está tomada. Pero se está cocinando. Lentamente. En silencio. Con cada entrevista medida. Con cada semana que pasa sin claridad. Y atención, porque ahora es cuando la historia se vuelve realmente impredecible. En lo que viene a continuación vamos a entrar en los movimientos silenciosos, en las señales que casi nadie está mirando y en el escenario que puede cambiar por completo el futuro del peso pesado, y no es el que la mayoría espera. Hay un punto en el que los problemas dejan de ser emocionales y pasan a ser estratégicos. Ese punto ya llegó. Porque cuando un campeón empieza a tomar decisiones pensando en escenarios alternativos, no lo hace por impulso, lo hace porque ya ha entendido algo que el público todavía no ve. Aspinall no está improvisando. Está observando. Y lo que observa no es solo su situación personal, sino el tablero completo del peso pesado.
Quien pelea, quien no, quien cobra, quien espera, quien recibe oportunidades y quien queda congelado. En ese tablero, su posición ya no es tan sólida como debería ser para un campeón activo. Un detalle clave, el calendario. La UFC vive de rotación constante. Si un peleador no puede competir durante meses, la empresa avanza sin él. No por castigo, sino por inercia. El problema es que esa inercia, cuando se combina con una relación tensa, se convierte en una señal. Y Aspinall la ha leído. Porque mientras oficialmente sigue siendo campeón, extraoficialmente el centro de gravedad de la división se ha movido. Nuevas narrativas, nuevas prioridades, nuevas figuras empujadas hacia adelante. Nada ilegal, nada explícito, pero evidente para cualquiera que conozca cómo funciona el negocio. Aquí entra algo que casi nunca se dice en voz alta. El valor real de un campeón no está solo en el cinturón, está en cuanto necesita la empresa que ese campeón exista. Y cuando la empresa siente que puede seguir sin ti, el equilibrio se rompe. La PFL entiende perfectamente ese momento. No necesita que Aspinall anuncie nada. No necesita titulares. Solo necesita estar disponible cuando él decida mirar hacia otro lado. Su modelo es distinto. Temporadas claras. Premios definidos. Menos peleas, más previsibilidad. Para un peleador que viene de lesiones y parones largos, eso no es un detalle menor, es una ventaja estructural. Además, hay un factor geográfico que empieza a pesar más de lo que parece. El mercado europeo, especialmente el británico, es clave. Aspinall no es solo un campeón, es una figura local fuerte, con público fiel y capacidad de arrastrar audiencias. Tener control sobre dónde y cuándo pelear no es solo comodidad, es poder. Y cuando un peleador empieza a hablar de control, es porque ya ha entendido que el cinturón no siempre lo garantiza. Otro punto que se está ignorando es el desgaste invisible. No el físico, el mental. La acumulación de polémicas, silencios, interpretaciones externas y presión constante no se cura con descanso. Se cura cambiando el entorno. Y eso es algo que muchos campeones han aprendido demasiado tarde. Aspinall todavía está a tiempo. Y eso lo hace más peligroso para el statu quo. Porque no está reaccionando desde la desesperación, sino desde la ventaja. Tiene nombre, tiene edad, tiene opciones. Y eso cambia completamente la negociación. Mientras tanto, la UFC tampoco se queda quieta. Hay intentos de recomponer el relato. Declaraciones más suaves. Mensajes de calma. La puerta no está cerrada, pero tampoco está abierta de par en par. Es una zona gris. Y las zonas grises son donde se toman las decisiones más importantes. Lo interesante es que Aspinall no acelera. No lanza ultimátums. No quema puentes públicamente. Eso no es duda. Eso es cálculo. Sabe que cada palabra suya mueve titulares. Y cuando alguien con ese nivel de impacto elige hablar poco, es porque está dejando que otros hablen primero. En este punto, la pregunta ya no gira alrededor de una sola liga. Gira alrededor de autonomía. ¿De qué tipo de carrera quiere tener a partir de ahora? De si prefiere maximizar ingresos, reducir desgaste, proteger relaciones personales o seguir dentro de un sistema donde el control no siempre está de su lado. Y lo más interesante es que todavía no ha elegido. Eso es lo que mantiene todo en suspensión. Porque mientras no haya una decisión firme, cada gesto cuenta. Cada silencio pesa. Cada movimiento, por pequeño que parezca, suma o resta. Lo que viene a continuación no tiene que ver con declaraciones públicas ni con ruedas de prensa. Tiene que ver con contratos, con tiempos exactos y con una ventana que no va a estar abierta para siempre. Ahí es donde se va a definir todo. Hay algo que casi nunca se explica bien cuando se habla de campeones: el cinturón no manda tanto como parece. Lo que manda es el contrato. Y ahora mismo, ese es el verdadero campo de batalla en el que Aspinall está jugando. Con pocas peleas restantes firmadas, cada decisión cuenta el doble. Aceptar una pelea más no es solo subirte al octágono, es fijar condiciones futuras. Rechazarla tampoco es gratis. El equilibrio es delicado, porque un movimiento mal calculado puede quitarte margen de negociación para siempre. Por eso todo va lento. Por eso nada se anuncia. Porque aquí no gana el que habla más, gana el que espera mejor. La UFC lo sabe. Aspinall lo sabe. Y los competidores externos también lo saben. En este punto, no se trata de convencerlo de quedarse, sino de quien ofrece el escenario más favorable cuando llegue el momento de decidir. Carteleras, porcentajes, derechos, visibilidad. Todo eso pesa más que cualquier discurso público. Hay otro elemento que empieza a influir de forma silenciosa: la planificación a medio plazo. La UFC funciona con ciclos largos. Peleas que se anuncian con meses de antelación. Eventos ya reservados. Narrativas ya diseñadas. Si Aspinall entra o sale de ese engranaje, no solo afecta a una pelea, afecta a toda una cadena. Y cuando una empresa ve que un eslabón puede romperse, empieza a preparar alternativas. Eso no significa ruptura inmediata. Significa cobertura.
Y cuando un campeón nota que se están preparando coberturas, entiende que su posición ya no es central. Es ahí donde el poder se redistribuye. La PFL, en cambio, opera de otra manera. Menos eventos, más concentración, menos dependencia de una figura única. Para un peleador, eso se traduce en claridad. Sabes cuándo peleas, sabes cuánto ganas, sabes qué pasa si ganas y qué pasa si pierdes. No hay tantas variables externas. Y aquí entra un matiz importante. Aspinall no necesita que la PFL sea más grande que la UFC. Solo necesita que sea mejor para él. Esa diferencia lo cambia todo. Porque deja de comparar imperios y empieza a comparar condiciones. Mientras tanto, el boxeo sigue ahí, flotando como opción paralela. No como plan inmediato, pero sí como referencia constante. Cada vez que un peleador de élite cruza y multiplica ingresos, el mensaje se refuerza. No hace falta anunciar nada. El precedente ya está creado. Otro factor que empieza a pesar es el control del ritmo de carrera. Menos peleas, mejor pagadas, con mayor preparación, no suenan tan mal cuando tu cuerpo ya ha pasado por cirugías, rehabilitaciones y parones forzados. No es retirada. Es optimización. Y eso es algo que muchos campeones solo entienden cuando ya es tarde. Aspinall, por ahora, no se mueve. Observa. Deja que otros se impacienten. Deja que las ofertas se ajusten. Deja que el ruido externo haga su trabajo. Esa pasividad aparente es, en realidad, una posición de fuerza. Porque quien tiene opciones reales no necesita precipitarse. La UFC tampoco va a forzar nada de golpe. Sabe que una presión excesiva puede empujar justo en la dirección contraria. Por eso el tono cambia. Por eso las declaraciones se suavizan. Por eso el discurso se vuelve más institucional. Es una negociación que no se reconoce como tal, pero que ya está en marcha. Y lo más interesante es que todavía no estamos en el punto de no retorno. Aún hay escenarios donde todo encaja. Aún hay combinaciones posibles. Aún hay cartas sin enseñar. Pero ese margen se está reduciendo. No por drama, por calendario. Lo que viene después no depende de una sola decisión, sino de una secuencia. Una pelea aceptada o no, una oferta ajustada o no. Un plazo que se cumple. Y ahí es donde todo puede cambiar de forma irreversible. A estas alturas, el escenario ya no se define por declaraciones, sino por ventanas temporales. En deportes de élite, especialmente en categorías pesadas, el tiempo no avanza de forma neutral. Cada mes modifica el valor del peleador, el interés del mercado y la urgencia de las empresas. Aspinall lo sabe y actúa en consecuencia. Hay tres caminos que empiezan a perfilarse sin que ninguno esté confirmado. El primero es el más visible: volver a competir bajo el mismo marco, aceptar una defensa clara y dejar que el rendimiento tape todo lo demás. Es el camino más simple en apariencia, pero también el que menos control ofrece. Porque una sola pelea, gane o pierda, redefine todo el tablero contractual. El segundo camino es más silencioso. Alargar decisiones. Priorizar recuperación total. No forzar calendarios ajenos. Mantener conversaciones abiertas sin cerrar ninguna. Este camino no genera titulares, pero fortalece la posición negociadora. Obliga a todos los actores a adaptarse al ritmo de un solo hombre. El tercer camino es el que menos se verbaliza y más se prepara. Diseñar una transición limpia. Sin ruptura pública. Sin anuncios explosivos. Sin quemar etapas. Esperar a que los compromisos actuales se acerquen a su fin, y llegado el momento, elegir el entorno más favorable. No el más grande, el más funcional. Lo interesante es que ninguno de estos caminos exige una decisión inmediata. Eso es poder real. Cuando no estás obligado a elegir hoy, tienes margen mañana. Y ese margen es lo que define carreras largas frente a carreras consumidas demasiado rápido. Mientras tanto, la industria observa. Promotores, managers, otras ligas. Todos analizan el mismo patrón: un campeón que no se precipita, que no necesita reafirmarse en público y que entiende que el valor no siempre se demuestra peleando más, sino peleando mejor y en mejores condiciones. También hay un factor generacional que empieza a influir. Los peleadores actuales ya no piensan como antes. No persiguen únicamente cinturones. Persiguen estabilidad, control y proyección post-carrera. Aspinall pertenece claramente a esa generación. Y eso lo coloca en una posición distinta frente a estructuras tradicionales. Nada de esto implica una ruptura inmediata. Implica preparación. Porque cuando llegue el momento, no habrá espacio para improvisaciones. Todo lo que se está construyendo ahora, lejos de los focos, servirá para ejecutar una decisión rápida y definitiva cuando el contexto sea el adecuado. Y ese contexto no depende solo de él. Depende de cómo evolucionen los eventos, de qué nombres se consoliden, de qué ofertas se formalicen y de qué narrativa termine imponiéndose. El punto clave es que, por primera vez en mucho tiempo, Aspinall no está reaccionando a los acontecimientos. Los está dejando madurar. Eso es lo que convierte esta situación en algo distinto a cualquier otra. No hay urgencia pública, pero sí movimiento interno.
No hay anuncios, pero sí estructura. Y cuando esas dos cosas coinciden, el resultado suele sorprender. Ahora mismo, lo único seguro es que el margen se estrecha. No por presión externa, sino por lógica deportiva. Y cuando ese margen desaparezca, la decisión llegará sola, sin necesidad de declaraciones grandilocuentes ni gestos teatrales. Llegando al final del video, si este video te ha gustado, suscríbete, deja like y comenta qué crees que va a pasar. Nos vemos en el próximo video.